En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día lunes 4 de marzo 2024. Estamos siguiendo el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 4, versículo del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sión. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy escuchamos del Señor este proverbio, que ningún profeta es bien recibido en su patria. Esta frase, puesta en boca de Jesús, nos ha sido para muchos y muchas, en más de una ocasión, justificación y sobre todo excusa para no complicarnos la vida. Hoy el Evangelio, Jesús nos dice esas frases. Jesús, al usar este proverbio, se está presentando verdaderamente como profeta. La afirmación de Jesús, hermanos y hermanas, de que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, generó diversas reacciones entre sus oyentes. Esta diversidad se debe a la misma personalidad de Jesús, que siempre dice la verdad. Y para aquellos que querían tapar la verdad, estas palabras no les es agradables. Es decir, hermanos y hermanas, que provocan malestar por decir la verdad y encarar al mismo tiempo las malas conductas de la gente de su tiempo. Jesús tuvo que sufrir sus propias consecuencias. Profeta es la palabra. Profeta es el que habla en nombre de otros, el que lleva el mensaje de otro. Entre los hebreos, los profetas eran, digamos, hombres enviados por Dios para anunciar, ya con palabras, ya con signos, la presencia de Dios, la venida del Mesías, el mensaje de salvación, de paz y sobre todo de esperanza. Por eso que la palabra, ningún profeta es bien recibido en su patria. Jesús es profeta por excelencia, el Salvador esperado. En él todas las profecías tienen cumplimiento, pero al igual que sucedió en los tiempos de Elías y Eliseo, como dice Jesús, no es bien recibido entre los suyos, pues son estos quienes, llenos de ira, le arrojan fuera de la ciudad, según lo que dice el Evangelio hoy. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, por razón de su bautismo, también está llamado a ser profeta. Por eso,
3 puntos. Debemos anunciar la buena nueva. Para ello, como dijo el Papa Francisco, tenemos que escuchar primero la palabra con apertura sincera, dejar que toque nuestra propia vida, que nos reclame, que nos exhorte, que nos movilice, pues si no dedicamos un tiempo para orar con esta palabra, entonces sí seremos falsos profetas, seremos como estafadores o charlatanes vacíos. Por eso es importante en la iglesia profundizar mucho en la palabra de Dios, conocer sobre todo la doctrina, donde se basa nuestra fe. No podemos ir a hablar cualquier cosa como en otros grupos religiosos. Aquí hay que formarse y usted va a pasar años formándose, pero puede dar testimonio, puede anunciar a Cristo a través de su propio testimonio, que es lo primero que debemos de hacer. Y en segundo lugar es vivir el Evangelio. De nuevo, el Papa Francisco nos dice que no se nos pide que seamos inmaculados, por supuesto que no, pero sí que estemos siempre en crecimiento, o sea, vivir en comunidad cristiana, que vivamos el deseo profundo de crecer en el camino del Evangelio y no bajemos los brazos. Es indispensable tener la seguridad de que Dios nos ama, de que Jesucristo nos ha salvado, de que su amor es para siempre. Y eso solamente se puede experimentar viviendo en la comunidad cristiana, en tu parroquia. No necesitas ir tan lejos. Ahí, en tu parroquia, puedes vivir profundamente tu fe y poder ir madurando a través del proceso que lleva cada parroquia. Y en tercer lugar, como discípulos de Jesús, ser conscientes de que así como Jesús experimentó el rechazo, la ira, el ser arrojado, como dice el Evangelio, fuera, también esto va a estar presente siempre en el horizonte de nuestras vidas cotidianas, hermanos y hermanas. A veces creemos que la vida cristiana es un camino lleno de rosas, pero no, hay espinas. Que María, reina de los profetas, nos guíe en nuestro camino, hermanos y hermanas, ya que el Señor es bueno y mucho más bueno todavía para con los que le son fieles. Abracémonos a Él, estemos de su parte con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Un niño, un establo, por lo tanto las cosas simples, digamos, la humildad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Este es el estilo divino. Nunca el espectáculo nos hará bien. En esta cuaresma, que ya avanzamos casi, quizás todavía no estamos a la mitad, pero ya hemos una tercera parte. Pensar en nuestra vida sobre cómo el Señor nos ayudó, cómo el Señor nos hizo seguir adelante, y encontraremos que siempre lo hizo con cosas sencillas. Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha construido sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo, hermanos y hermanas. Nosotros somos profetas, sacerdotes y reyes en el orden común de los fieles. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.